Navegamos entre grandes historias para que lleguen a tus oídos y con ellas alimentes tu imaginación. En este momento queda abierto el portal a la plataforma más grande del audioentretenimiento. Bienvenidos a Audionautas, un programa de Storytel. Abre tus oídos y descubramos juntos tu nueva gran historia favorita. Muy buenos días y bienvenidos a Audionautas, el programa de Storytel donde hacemos un recorrido por sus más de 250,000 títulos disponibles en audioexperiencias y audiolibros. Imaginen que semana a semana nosotros les damos un promedio de 10 recomendaciones de audiolibros, por lo cual tendríamos que tener 25,000 programas para acabarnos el catálogo de esta aplicación, por lo cual hay que echarle ganas porque apenas vamos en el número 14 y les damos la bienvenida a lo que va a estar ocurriendo el día de hoy. Pero antes de avanzar, me gustaría recordarles los medios de contacto con nosotros. A través de Twitter nos pueden decir qué les ha parecido el programa, qué recomendaciones ya escucharon o qué recomendaciones tienen ustedes para nosotros. Síganos y escríbanos en @joleberto y @storytel_mx. El día de hoy tendremos un programa lleno de contenido sumamente interesante para ustedes, donde hablaremos de una superproducción exclusiva que ya está disponible en la aplicación de Storytel. Tendremos una plática con la actriz Marina de Tavira. También hablaremos de un clásico mexicano de 1962. Y por supuesto, nuestro Top Storytel dedicado el día de hoy a jóvenes escritoras mexicanas. Así que les damos la bienvenida al Audionautas número 14. ¡Comenzamos! Tendencias. Alta demanda de grandes historias. En Audionautas. Nuestra tendencia del día de hoy surgió en 2014, mientras estallaba la llamada crisis migratoria en Estados Unidos, en la que más de 50,000 niños que buscaban ingresar al país bajo el estatus de refugiados fueron arrestados en la frontera y colocados en centros de detención para luego poder ser procesados. Los centros donde se mantenían a los niños llamaron la atención a nivel internacional, ya que no contaban con la infraestructura necesaria para atender las necesidades básicas de los infantes como educación, nutrición, asistencia médica, legal e incluso traducción. Por esta razón, diversas organizaciones, medios y personas tomaron acciones para poder ayudar a los niños migrantes. Entre ellas estuvo la escritora mexicana Valeria Luiselli, quien se ofreció como traductora voluntaria. Ante lo ocurrido, Valeria comenzó a escribir una novela a la que decidió poner en pausa para enfocarse a los niños perdidos, un ensayo publicado en 2017 que está basado en su experiencia como traductora para menores que solicitaban asilo en un juzgado de Nueva York. Sin embargo, después de ese primer ensayo, Luiselli retomó aquella novela y en 2019 se publicó bajo el nombre de Desierto Sonoro. Nuestra tendencia del día de hoy. Desierto Sonoro es una novela de ficción documental que retrata dos historias que en un inicio parecen paralelas, pero que con el desarrollo del libro se van entrelazando poco a poco. Por un lado, está el relato de una familia que se encuentra viajando en automóvil por todo Estados Unidos. Durante este viaje conoceremos su dinámica de convivencia, el paisaje de la carretera, la pobreza del país y las memorias que comparten como familia. Por otro lado, Valeria nos cuenta la historia de 7 niños que a bordo de un tren están cruzando fronteras en busca de nuevas oportunidades, tratando de escapar de la cruda y violenta realidad de su país de origen. Valeria dijo para Página 12: Esta no es una novela sobre migración infantil. Es una novela sobre mitos fundacionales y la violencia política que esos mitos muchas veces justifican. Es una novela sobre cómo se cuenta la historia y sobre cómo se puede o no reescribir. Y es una novela sobre la imaginación infantil, cuando ésta tiene que servir como dique contra la violencia, estupidez y brutalidad del mundo adulto. La tercera novela de la mexicana Valeria Luiselli, que además ha ganado diversos premios como el Premio Fernando Pivano 2020 y el Premio Rathbones Folio, llega a Storytel en una superproducción exclusiva con audio enriquecido y la narración de la actriz nominada al Oscar, Marina de Tavira, a quien además tenemos en entrevista el día de hoy para que nos cuente sobre su experiencia narrando Desierto Sonoro. Mientras tanto, les dejamos un fragmento del audiolibro y ya volvemos. Están escuchando Audionautas. Le pregunté a mamá qué pensaba ella que iba a pasar con los niños del avión. Me dijo que no sabía bien, pero dijo que si no los hubieran atrapado, se habrían desperdigado por el país entero. Y me enseñó el mapa grande desde su asiento, que como siempre llevaba abierto sobre sus piernas. Es un país enorme, y está vacío, dijo, y hay lugar para todos, y de sobra. Y luego dijo que todos habrían encontrado un lugar a donde ir. Ohio, Dakota, Wisconsin. Y mientras decía nombres, iba moviendo el índice de un lugar a otro sobre el mapa, como si dibujara con la punta del dedo. Y cuando le pregunté ¿a dónde exactamente habrían ido todos esos niños? Mamá me dijo que no sabía exactamente a dónde. No sabía a qué puntos del mapa habrían ido exactamente, pero que todos habrían ido a vivir a distintas casas, con distintas familias, a vivir su vida normal, en algún sitio.
¿Y habrían ido a la escuela?, le pregunté. Sí. ¿Y al área de juegos y a la biblioteca? Sí. ¿Y al parque y todos esos lugares? Sí. Hace mucho, mucho tiempo. También nosotros caminábamos a la escuela cada mañana con nuestros padres, y ellos se iban al trabajo, y siempre se les hacía tarde para recogernos, y algunas veces nos llevaban a un parque por la tarde, y los fines de semana andábamos todos en bici junto a la orilla del enorme río Gris, aunque tú siempre ibas sentada en tu sillita de bebé, o sea que en realidad no andabas en bici, y siempre te quedabas dormida en algún momento. Era la época en la que estábamos juntos, aunque no estuviéramos juntos, porque los 4 vivíamos adentro del mismo mapa. Dejamos de vivir en ese mapa cuando empezamos este viaje en coche. Y aunque dentro del coche íbamos sentados muy cerca todo el tiempo, se sentía como lo contrario de estar juntos. Papá iba mirando hacia el frente, hacia la autopista. Mamá iba mirando el mapa abierto sobre sus piernas y nos decía los nombres de los lugares que íbamos a visitar, como Little Rock, Boswell y Roswell. Le pregunté más cosas a mamá, y ella las respondió. ¿De dónde venían los niños y cómo habían llegado aquí? Y ella me dijo lo que yo ya sabía, pero que quería oír otra vez. Y es que habían venido en un tren, y antes de eso habían caminado kilómetros y kilómetros, y habían caminado tanto que sus pies se habían enfermado, y se los habían tenido que curar, y habían sobrevivido en el desierto, y habían tenido que mantenerse a salvo de las personas malas, y habían recibido ayuda de otras personas mejores, y habían logrado llegar hasta aquí, a buscar a sus papás, y tal vez a sus hermanos y hermanas que vivían aquí. Pero en lugar de eso, los atraparon y los metieron en un avión para expulsarlos, dijo mamá, para desaparecerlos del mapa. Storytel, la plataforma líder de audio entretenimiento, presenta Audionautas. ¿Me recuerdas? Soy yo, tu imaginación. Tiene mucho que no hablamos y la verdad es que me tienes muy abandonada. Necesito despertar. Y para eso no hay nada más poderoso que una buena historia. Y en Storytel hay miles de ellas. Y sí, ya sé que tienes muchas cosas que hacer y que a veces no tienes tiempo. Pero con Storytel podemos estar juntos mientras haces ejercicio, trabajas, manejas o cocinas. Anda, despiértame con las mejores historias mientras tú haces tus cosas. ¿Cuándo empezamos? Descarga Storytel y disfruta de miles de audiolibros, series originales y más. Disponible en iOS y Android. Storytel, despierta tu imaginación. Abrimos los oídos y la conversación. Entrevista en Audionautas. Gracias por continuar en Audionautas y les recordamos que pueden entrar en contacto con nosotros a través de Twitter en @joleberto y @storytel_mx. Y hemos llegado a nuestra entrevista del día de hoy, donde tuvimos la oportunidad de conversar con una actriz mexicana egresada de la Casa de Teatro, el Núcleo de Estudios Teatrales y el Centro de Formación Teatral de San Cayetano. Su primer trabajo después de graduarse de la carrera de actuación fue en la puesta en escena Feliz Nuevo Siglo Dr. Freud de Sabina Berman. A partir de aquí, nuestra invitada ha participado en más de 25 puestas en escena, 13 largometrajes, entre ellos Roma de Alfonso Cuarón, donde su interpretación del personaje Sofía le valió una nominación al Oscar en 2019 en la categoría de Mejor Actriz de Reparto. Y ahora llega a la plataforma de Storytel, pues participó como narradora para el audiolibro Desierto Sonoro de Valeria Luiselli. Hablamos de Marina de Tavira, quien está en Audionautas para contarnos más acerca de la experiencia que fue plasmar las palabras de Valeria en el formato de audiolibro. Pero antes de comenzar, como ya es costumbre, me gustaría que nuestra invitada se presente con ustedes. Creo que las cosas fundamentales es que soy mujer, mamá y actriz. Soy bastante... me gustan los retos, creo que soy disciplinada porque me formaron medio como soldadito en la escuela de teatro y estoy encantada de estar en el mundo. Lo primero que quisimos preguntarle a Marina de Tavira fue sobre el proceso de construcción para lograr la interpretación adecuada para la versión en audiolibro de Desierto Sonoro. Y esto fue lo que nos dijo. Me gusta mucho leer en voz alta y he leído en las ferias de libros, me gusta mucho, pues, pero grabar un audiolibro como tal es la primera vez. Y creo que la nota de dirección nos la dio Valeria misma en su novela. Hay un momento en el que ella y sus hijos que van en el coche, hija, hijo, que van oyendo audiolibros todo el tiempo, ¿no? Oyen el audiolibro del Señor de las Moscas y están buscando qué oír, ¿no? Y ahí ella misma da la nota de, no quiero que el audiolibro sea
como una interpretación engolada de la historia. Quiero que el texto pase casi solito por sí solo, ¿no? Sin que haya tanto una interpretación actoral, que siempre lo va a hacer, pero esa fue nuestra premisa y así fue como lo que intentamos con el libro. Para quien lo escuche se dará cuenta que tratamos de buscar una narradora un poquito desprendida, no del todo, pero desprendida, emocionalmente y también en intención, como casi pasar el texto lo más limpio posible. Había momentos inevitables, y eso me lo preguntabas hace un momento, de una conmoción emocional. Incluso una vez Elvira Aliceaga, que es una de las directoras del audiolibro, me dijo, vamos a volverlo a hacer porque tú te involucraste emocionalmente muchísimo. No lo pude evitar. Era el final justo de la primera parte, que es cuando se están yendo, los niños los están regresando, ¿no? Y ahí se me quebró mucho la voz y optamos por hacer una segunda versión de eso, que hubiera, como te digo, no un distanciamiento total, pero sí que permitiera al escucha poner ahí sus propias emociones, no dárselas como digeridas o caracterizadas, yo diría caracterizadas, sino tratar de buscar la neutralidad, y no es fácil. Y también otra cosa muy importante es la precisión de verdad, porque lo que estás haciendo es transmitir un libro que podría ser leído tal cual. Entonces fue un trabajo minucioso y súper detallado de un texto. Para mí fue increíble, que realmente estábamos adentro del texto de una manera muy especial. Como ya lo mencionaba Marina, esta fue su primera experiencia narrando un audiolibro. Además del reto que implicó llegar al increíble resultado que ahora podemos escuchar, quisimos saber qué se llevó de este trabajo. Para empezar me di cuenta de lo complicado que es. No es así como ponte a leer, es decir, hay, por ejemplo, si tú estás en un párrafo y fuiste y vas y de repente tienes un error al que tienes que corregir, tienes que empatarlo con la lectura anterior que estabas haciendo, porque si arrancas de cero se nota. Entonces aprendes a escuchar muchísimo, ¿no? O sea, lo tienes que volver a oír y en ese momento, ¡clac!, empatarte contigo misma. Entonces es todo un trabajo de escuchar. Hay un enorme trabajo de respiración también, de aprender a respirar, porque a veces hay trozos muy largos, sobre todo en la primera parte del libro, que la narradora es la mamá, pues que tiene un pensamiento pues más complejo, y después en la segunda parte el narrador es el niño, y entonces tiene como ideas más cortas, y de alguna manera fue mucho más fácil y fluido, aunque hubo que encontrar la voz sin caracterizar. Esa es otra cosa. ¿Cómo hacemos que se note que es el niño ahora el que habla sin actuar a un niño? Porque eso va a ser cansadísimo para el que lo está oyendo. Entonces, ¿cómo transmitir desde la neutralidad? Yo diría, si me preguntas qué aprendí o qué intenté buscar y qué experiencia saco de ahí, eso. En el bloque anterior les platicábamos un poco sobre Desierto Sonoro, donde Valeria Luiselli se encargó de retratar en una novela de ficción documental la situación que se vive en la frontera entre México y Estados Unidos con los niños migrantes. Y aunque la historia empezó a escribirse desde 2014, hoy, 6 años después, no ha habido mucho cambio. Por ello le preguntamos a Marina sobre el impacto y la fuerza que cree que puede tener Desierto Sonoro con los escuchas y la sociedad. Yo creo que es una novela fundamental, de distintas maneras, de muchas maneras, ¿no? Se habla, por supuesto, del asunto que está ocurriendo en ese momento con los niños migrantes mexicanos, latinoamericanos, y cómo están siendo expulsados. Hay, por otro lado, un personaje de una mamá buscando a 2 niñas que viajaron como migrantes, que estas niñas aparecen en Los Niños Perdidos, que están viajando de regreso. Y también tenemos unas elegías que se llaman las elegías de los niños perdidos, que son ficcionadas, que es un libro que la madre, que es la narradora inicial de la novela, va leyendo, y que es, de alguna manera, pueden ser todas las migraciones infantiles que ha habido, ¿no? Una especie de narración que está tomada de distintas referencias que Valeria cita perfectamente bien. Entonces son como que estos niños perdidos, estos niños migrantes, estos niños que están ahorita ahí sufriendo esta situación, los que están en los albergues aquí en México. Eso no puedo pensar yo una novela más vigente, más importante, pero sobre todo más urgente que Desierto Sonoro, para algo que es tan descorazonador como unos niños teniendo que dejar su tierra y viajando solos. Y creo que la forma en la que Valeria lo narra varias veces, como te digo, de distintas maneras, es importante y es dolorosísimo. Esta es una suposición mía, pero creo que el libro parte de una premisa que es una frase que Valeria utiliza también en los pensamientos de la mamá. Está pensando en estos niños que tienen que emigrar por situaciones de violencia, por situaciones de pobreza, por todas las razones que conocemos, y se pregunta, viendo a sus hijos dormidos atrás en el coche,
dice, si nuestros hijos se perdieran o si nuestros hijos tuvieran que emigrar o cruzar el desierto, ¿sobrevivirían? ¿No? Esa es la pregunta. Te la digo y hasta ahorita me conmueve profundamente, porque por eso después la segunda parte de la novela es la narración de la ficción de la pérdida de los niños, de esos niños que van atrás, ¿no? Y pues yo me hago esa pregunta y digo, probablemente no. Y es terrible pensar en lo que tiene que pasar un niño, crecer, como revolucionarse y perder todo el paraíso de la infancia para tener que hacer un viaje de ese tamaño. Todos los que tenemos hijos o hijas, nos hacemos esa pregunta y se nos estruja de miedo el corazón, ¿no? Y como te digo, aquí va narrándolo, ves a todos los distintos personajes que hacen este viaje, a los que incluso los regresan, porque además la novela tiene esta parte tan fuerte de que una vez que hicieron el viaje, además de que hay unos que se perdían y no llegan y se van quedando en el camino, los regresan, es decir, nunca llegan a la tierra prometida, porque los ponen en un avión de vuelta y ahí es donde el madre tiene este catarsis de rabia, ¿no? Y los niños la están viendo. El pasado 19 de octubre se llevó a cabo la 5ª edición del Día de las Escritoras, organizado por la Biblioteca Nacional de España. Aprovechando esta ocasión, Marina nos contó sobre las escritoras que ha estado leyendo últimamente. He estado leyendo a Guadalupe Nettel, he estado leyendo a Mariana Enríquez, he estado leyendo a Vivian Gornick, he estado leyendo, ¿no? Están ahí unas voces fantásticas, poderosísimas. Y sin duda Valeria, yo diría que encabeza estas listas, pues, o sea, es una de las que encabeza estas listas. Y que además que se ha puesto la tarea de alguna manera de hacer la denuncia de lo que está pasando con los migrantes, lo que está pasando con los niños y las niñas migrantes y de lo que significa, puesto que ella lo vive, es mexicana, pero vive en Estados Unidos y ella pone ahí lo que eso significa también en su personaje de Desierto Sonoro, ¿no? Agradecemos a Marina de Tavira su presencia en este Audionautas y les recordamos que Desierto Sonoro de Valeria Luiselli ya se encuentra disponible en Storytel. Nosotros seguimos con más, están escuchando Audionautas. Los clásicos como nunca los has vivido. Esto es Storytel Classics. Nuestro clásico del día de hoy viene de la pluma de una escritora mexicana nacida el 25 de mayo de 1925. Pasó su infancia en una hacienda en Comitán, Chiapas. Más tarde se convirtió en poeta, dramaturga, periodista, docente, diplomática, feminista y una de las figuras literarias más importantes del siglo XX en Latinoamérica. Hablamos de Rosario Castellanos. Dolores Castro Valera, poeta, narradora, ensayista y crítica literaria, dijo sobre Rosario Castellanos: su aportación a la literatura mexicana fue la que dio voz en medio del ruido ensordecedor a los indígenas, las mujeres y los pobres. Rosario habló de temas impropios para su época, como el trato social injusto a los indígenas. Y estamos totalmente de acuerdo con lo que dijo Dolores, pues Rosario Castellanos se encargó de defender a las minorías y como muestra de esto están algunas de sus obras más importantes, como el libro Balún Canán de 1957, Ciudad Real de 1960 y Oficio de Tinieblas de 1962. Este último, nuestro clásico del día de hoy en Audionautas. Oficio de Tinieblas parte de un hecho real, el levantamiento de los chamulas de 1867 a 1870 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que culminó con la crucifixión de un niño al que proclamaron como el Cristo indígena. La historia se desarrolla en dos escenarios, el pueblo de San Juan Chamula y la ciudad de San Cristóbal de las Casas, y en dos conjuntos de personajes. Por un lado, está un caudillo conocido por violentar a su esposa y violar mujeres indígenas, y por el otro, una comunidad indígena que sobrevive a la más extrema pobreza, provocada por los hombres blancos, quienes los menosprecian y denigran. Utilizando entrevistas personales y su profundo conocimiento de la historia y sus protagonistas, Rosario Castellanos busca entender las circunstancias que llevaron a un pueblo a tan desgarrador acontecimiento, situándonos perfectamente en el México de la época. Oficio de Tinieblas, considerada como una de las grandes obras narrativas latinoamericanas y nuestro clásico del día de hoy, ya está disponible como audiolibro en Storytel. Mientras ustedes van a su aplicación para escuchar esta gran historia, les dejamos un pequeño fragmento de la novela de 1962 de Rosario Castellanos. Están escuchando Audionautas. San Juan, el fiador, el que estuvo presente cuando aparecieron por primera vez los mundos, el que dio el sí de la afirmación para que echara a caminar el siglo, uno de los pilares que sostienen firme lo que está firme. San Juan fiador se inclinó cierto día a contemplar la tierra de los hombres. Sus ojos iban del mar donde se agita el pez a la montaña donde duerme la nieve,
Pasaban sobre la llanura en la que pelea aleteando el viento, sobre las playas de arena chisporroteadora, sobre los bosques hechos para que se ejercite la cautela del animal, sobre los valles. La mirada de San Juan Fiador se detuvo en el valle que nombran de Chamula. Se complació en la suavidad de las colinas que vienen desde lejos y vienen como jadeando en sus resquebrajaduras a desembocar aquí. Se complació en la vecindad del cielo, en la niebla madrugadora. Y fue entonces cuando en el ánimo de San Juan se movió el deseo de ser reverenciado en este sitio. Y para que no hubiera de faltar con qué construir su iglesia, y para que su iglesia fuera blanca, San Juan transformó en piedras a todas las ovejas blancas de los rebaños que pasían en aquel paraje. El promontorio, sin balido, inmóvil, quedó allí como la seña de una voluntad. Pero las tribus pobladoras del valle de Chamula, los hombres tzotziles o murciélagos, no supieron interpretar aquel prodigio. Ni los ancianos de mucha edad, ni los varones de consejo acertaron a dar opinión que valiera. Todo les fue balbuceo confuso, párpados abatidos, brazos desmayados en temeroso ademán. Por eso fue necesario que más tarde vinieran otros hombres, y estos hombres vinieron como de otro mundo. Llevaban el sol en la cara y hablaban lengua altiva, lengua que sobrecoge el corazón de quien escucha. Idioma no como el tzotzil, que se dice también en sueños, sino férreo instrumento de señorío, arma de conquista, punta del látigo de la ley. Porque, ¿cómo, si no en Castilla, se pronuncia la orden y se declara la sentencia? ¿Y cómo amonestar y cómo premiar, si no en Castilla? Pero tampoco los recién venidos entendieron cabalmente el enigma de las ovejas petrificadas. Comprendían solo el mandato que obliga a trabajar. Y ellos con la cabeza y los indios con las manos dieron principio a la construcción de un templo. De día cavaban la zanja para cimentar, pero de noche la zanja volvía a arrasarse. De día alzaban el muro y de noche el muro se derrumbaba. San Juan Fiador tuvo que venir en persona, empujando él mismo las piedras, una por una, haciéndolas rodar por las pendientes hasta que todas estuvieron reunidas en el sitio donde iban a permanecer. Solo allí el esfuerzo de los hombres alcanzó su recompensa. Una selección semanal para tu situación actual. Esto es el Top Storytel. Ya estamos llegando al final de Un Audionautas más, el número 14 a través de Imagen Radio. Y antes de pasar a nuestra última sección, el día de hoy tengo una promoción para todos los nuevos usuarios que se quieran suscribir a la aplicación de Storytel. Vayan a www.storytel.com/audionautas99 y por 99 pesos van a poder suscribirse durante 99 días a la aplicación de audio entretenimiento más grande de Latinoamérica. Es decir, van a estar pagando $1 por día de aquí a enero del 2021. Para que puedan consumir todas las historias que les hemos recomendado el día de hoy y muchas historias más porque tienen un catálogo de más de 250,000 títulos. Y ahora sí hemos llegado a nuestro Top Storytel del día de hoy, el cual, aprovechando que el pasado 19 de octubre fue el Día de las Escritoras, decidimos dedicarlo a las jóvenes escritoras mexicanas. En el número 1 de este Top Storytel está Muy Profundo de Ana Coelho, la historia de un amor que se convierte de pronto y sin aviso en lo más hermoso y también en lo más doloroso. Todo dentro de un huracán de emociones que te arrastran de aquí para allá, que te hacen gozar, llorar, gritar, vibrar, temblar, desear, reír y amar. Amar de verdad y con asombrosa intensidad. El número 2 es Casas Vacías de Brenda Navarro. Esta primera novela de la autora habla del dolor de una mujer ante la desaparición de su hijo y por consiguiente de su propia vida. Es una obra que también cuestiona la maternidad y abre la posibilidad de un diálogo acerca de cómo se enfrentan las maternidades no solicitadas y que son impuestas socialmente. En el número 3 de este Top Storytel dedicado a jóvenes escritoras mexicanas se encuentra El Príncipe del Sol de Claudia Ramírez Lomelí. Este audiolibro cuenta la historia de Emil, el príncipe heredero de la corona de la Nación Sol, que en ausencia de su madre deberá asumir el trono a pesar de su juventud, mientras que su nación tendrá que enfrentar de nuevo una terrible era de oscuridad, liderada por su némesis, el Reino de la Luna. En el número 4 tenemos El problema de los tres cuerpos de Aniela Rodríguez. Esta obra evoca un equilibrio enrarecido que a cada momento está a punto de romperse. El desbordamiento es el punto de partida de sus historias que cuentan con personajes muy particulares: sicarios, prostitutas, hombres postrados por la enfermedad y amantes que tras el abandono se dan cuenta que la violencia no es un agente externo, sino parte de su esencia.
Y nuestro último título en este Top Storytel dedicado a jóvenes escritoras mexicanas está Tucitala de Óbitos, de Lola Ancira. Este título es un repertorio de 15 relatos cohesionados por la multitud de criaturas infalibles que lo habitan, lo mismo mitológicas que procedentes de la transmutada condición humana que define con precisión las primeras décadas del siglo XXI. Y de esta manera hemos llegado al final de Otro Audionautas, el número 14. Y antes de despedirnos, quiero agradecer a todos los que estuvieron en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas de Twitter, que son @joleberto y @storytel_mx. También quiero agradecer a la producción de Imagen Radio y a toda la gente involucrada de Storytel para que este programa ocurriera. Mi nombre es Jole y nos volvemos a escuchar la próxima semana en un Audionautas más. Mientras tanto, tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Esto fue Audionautas, un programa de Storytel. Descarga la app de Storytel y disfruta de miles de audiolibros, series originales y más. Para más información, entra a storytel.com.